nos han enseñado, nos han dicho que está bueno el miedo, sentir miedo, porque es poner en alerta o ponerte en alerta frente a algo que puede dañarte, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando el miedo definitivamente te paraliza? Te deja así sin saber para dónde disparar. Miedo a sociabilizar, miedo a lo que vendrá, al futuro, miedo al COVID. Bueno, miedos. ¿Qué pasa cuando el miedo paraliza? Como decía Coco recién. Vamos a hablar con Marinés Catmani. Ella nos va a ayudar a entender mucho más esta situación. Ella es psicóloga, por supuesto. Marinés, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buen día, buenos días a todos por el piso por ahí. Buen día, buen día. Muchas gracias, Marinés, por estar. ¿Cómo andás? Bien. ¿Qué Bueno, tema? el miedo. Sí. El miedo es todo un tema. A ver, primero vamos a desmistificar el miedo para poder dejar de tenerle miedo al miedo. Claro. Poder empezar a entender que el miedo es una respuesta natural, es una emoción primaria que todos sentimos cuando vemos en riesgo nuestra existencia. Por ejemplo, si en este momento temblara, a todos nosotros nos agarraría miedo más allá del comportamiento que cada uno pueda tener, ¿no? Entonces es una emoción natural, innata al ser humano. El problema es cuando hay miedos que se convierten como irracionales o que creemos que son irreales. Muchas veces las creencias sociales tienen como una mala fama al miedo. Entonces nos dicen, ay, no tenés que tener miedo, al miedo hay que enfrentarlo, al miedo se lo derrota, si tenés miedo sos un cobarde. Y esto hace que muchas veces cuando tenemos miedo a una situación que tenemos que enfrentar y pensemos que está mal el miedo y le damos una connotación muy negativa que termina justamente provocando mucho más miedo. Y eso es lo que nos hace paralizarnos. Ajá. ¿Qué pasa cuando... a ver, no es por mí, sino por algo externo que tengo miedo. No, a ver, por salir a la calle y tener miedo a que me roben, porque vemos videos y momentos muy desagradables y desafortunados para tantas personas que inclusive pierden la vida. ¿Qué pasa cuando el miedo es el COVID? Algo que es externo a mí, que yo no puedo manejar. ¿Qué pasa con eso? Cuando el miedo es externo, que no me pertenece, está bueno poder reconocerlo. A ver, si el miedo es una alerta, como un sistema de alarma que se enciende frente a situaciones externas que uno puede observar y que aparece miedo, es importante analizarlo para poder ver qué recursos internos primero tengo para afrontar ese peligro o esa amenaza y cuáles son las cosas que yo puedo hacer para poder salir lo más segura posible, ¿sí? Siempre decimos que a los miedos no hay que evitarlos, sino que hay que enfrentarlos. Y lo importante es tener en cuenta que en este enfrentar es de la única manera que lo vamos a poder resolver, con todos los recursos internos y externos que podamos disponer para poder enfrentar ese miedo, salir adelante y que no nos paralice o que no nos bloquee emocionalmente. María Inés, y cuando nos paraliza el miedo, Claro, cuando porque aparece pasa. lo patológico y no puedo salir de casa, me pongo fóbica, aparecen inclusive otros trastornos como el ataque de pánico, ¿qué hago desde ese lugar tan vulnerable y a su vez también que me paraliza? Mira, lo primero que yo siempre digo y lo importante es poder entender que el miedo es angustia, ¿no? Sí. Y la angustia tiene que ver con que hay miedo a lo desconocido. Cuando uno le puede poner objeto a esa angustia, se transforma en miedo. La angustia, de hecho, es miedo sin objeto, es a todo y a nada. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ponerle un objeto, ¿sí? Poder decir, ¿a qué le tengo miedo? Bueno, por ejemplo, le tengo miedo, no sé, a hablar en público, o le tengo miedo al ridículo, Bueno, una vez que puedo identificar ese miedo, tengo que enfrentarlo. Tener actitudes evitativas, lo único que va a hacer, ¿sí?, es que siempre esté rodeando el miedo y que me termine asaltando más. Después tengo que trabajarlo, bueno, a ver, este miedo, ¿a qué? ¿Qué me produce? ¿Cuándo aparece? Sí. ¿Frente a qué situaciones? ¿Cómo reacciono frente a este miedo? Y por último, como el último tip, es convertir este miedo en una acción, ¿sí? Transformarlo en un cambio. Como ¿sí? un motor de No, cambio, decís vos, como un motor de cambio casi.
como un motor Exactamente, interno. tener un motor de cambio que me permita buscar estrategias de salida y de enfrentamiento a ese miedo. Ay, yo tengo una palabra que utilizo mucho en el consultorio, que es, o una frase mejor dicho, que es: nada ha cambiado excepto mi actitud, por lo tanto todo ha cambiado, ¿no? Yo no puedo hacer que lo externo cambie, no puedo hacer que la inseguridad cambie, no puedo hacer que la crisis económica cambie, pero puedo cambiar mi actitud frente a este problema, ¿sí? Tomando recursos externos de seguridad como internos que tienen que ver con poder reforzar mi autonomía. Claro. Y eso ya produce un cambio. Eso hace que salga de la parálisis a la acción. ¿Cuáles pueden ser las estrategias? Hablaste de estrategias recién. Entiendo que va de la mano con esto que acabas de decir. Pero ¿qué puede ser una estrategia? Una estrategia puede ser, bueno, primero, como decíamos recién, analizar cuál es el miedo. ¿Miedo a qué? Porque si yo tengo miedo a hablar en público, en realidad no es un miedo al público, en realidad es miedo a la crítica del otro, miedo a ser juzgado por la mirada del otro, lo cual también habla de una cierta inseguridad, ¿sí? Entonces, a ver, hay miedos que muchas veces tienen que ser, son globales, que uno le pone como un miedo irracional, pero si uno empieza como a desmenuzar ese miedo, se da cuenta que hay un miedo específico, que es el miedo a ser juzgado o a ser no valorado, ¿no? Entonces la estrategia es poder empezar a explorar realmente miedo a qué le tengo, ¿sí? Poder bucear internamente para darme cuenta cuál es el miedo real y entonces poder enfrentar desde actitudes estratégicas el verdadero miedo. Claro. María Inés, te consulto, ¿por qué algunas personas le tienen miedo, a veces mucho miedo, a cosas que otros no? Ajá. Bueno, porque el miedo también está condicionado a los recursos internos que cada uno tiene. Yo, por ejemplo, le puedo tener mucho miedo a la velocidad y un conductor de Fórmula 1, ese miedo, que para mí es un miedo, a él le genere una adrenalina y un placer, ¿sí? Muy determinado. Entonces, bueno, los miedos tienen que ver también con las personalidades, con los recursos internos que cada uno tiene, como cómo hemos experimentado situaciones externas. Seguramente si de niño a alguien le mordió un perro y eso fue una situación traumática que quedó asociado en nuestro inconsciente, el perro, a una situación de mucho miedo, seguramente esta persona tendrá mucha aversión cada vez que te vea un perro. Ajá. Cuando en realidad hay muchas otras personas que ven un perro, no lo conocen y ahí nomás se acercan a agarrarlos. Está tan atravesado por las experiencias internas y el afecto o la emoción que se le pegó a esa experiencia, que tiene que ver con cómo nos ha ido atravesando las diferentes situaciones, ¿no? Y te hago una pregunta anexa a esto. ¿Es creíble cuando una persona dice no le tengo miedo a nada? Digo, ¿está como queriéndose poner una coraza para que nada le afecte? ¿O es que realmente ha superado lo que otros no han logrado hacerlo? Si nosotros empezamos a analizar y nos acordamos de cómo yo empecé a hablar y decimos de que el miedo es una reacción primaria necesaria para la supervivencia del ser humano, todas las personas debemos tener miedo, porque es lo que nos va a permitir sobrevivir como especie humana. Entonces es imposible que no tengamos miedo, ¿sí? Porque el miedo es una emoción primaria, es innata al ser humano y a la supervivencia, ¿sí? Puede ser que haya personas que tengan mucho menos miedo porque, no sé, tengan una actitud más contrafóbica frente a la vida, pero el miedo es una emoción inevitable y es sana porque nos permite preservarnos frente a situaciones de amenaza. Ahí va mi pregunta, María Inés. ¿Hay un miedo bueno? Pues yo tengo amigos que hacen deportes, por ejemplo, carreras o el miedo escénico. Tengo amigos que suben al escenario constantemente y dicen, mira, el día que ya no tenga ese miedo previo, no me subo más a un escenario. ¿Hay un miedo bueno o todo el miedo es bueno? Los miedos no son ni malos ni buenos. Los miedos son miedos. Lo importante es la connotación que cada uno le da, ¿sí? Uno puede decir, cuando yo no tenga más miedo voy a hacer un montón de cosas, ¿sí? En realidad es haciendo las cosas como dejamos de tener miedo. Creo que es al revés, ¿no? Tenemos que empezar a dar una vuelta de rosca. Creo que lo primero para no tener miedo es atrevernos a avanzar las dificultades.
¿sí? Es atrevernos a atravesar ese miedo. Sí. Recién decías, hay que bucear y encontrar por dentro, ¿no? En verdad, ¿qué le tenemos miedo? ¿Cuál es el origen del miedo? ¿Eso se logra solo, Marinés? Es mi última pregunta, al menos de mi parte. ¿O hay que ir a terapia o hay que pedir ayuda? ¿Cuándo es el momento de acudir a otros? Cuando el miedo uno puede ver y lo puede controlar y no empieza a interferir en mi vida cotidiana, uno puede manejarlo, ¿no? Haciendo estas técnicas que yo les decía. Primero identificarlo, después afrontarlo, después trabajarlo, ver, desmenuzarlo y después cambiarlo por una acción, que pueden ser a veces pequeños, grandes cambios. Ahora, cuando ese miedo me paraliza, cuando ese miedo está asociado a pensamientos recurrentes, obsesivos acerca de lo que temo y se empiezan a disparar los niveles de angustia y de ansiedad, ahí sí necesitamos pedir ayuda. Bien. Marinés, muchísimas gracias por esta nota, te enviamos un cariño enorme, gracias como siempre. Gracias a ustedes, saludos por ahí. Gracias, chao, chao.